Bienvenidos a la Torá, a la luz de Yeshua. Vamos a hablar hoy de la geografía espiritual de la bendición y está basado en Génesis o Bereshit 12, verso 3, el versículo que el Eterno llama a Abraham y le da una promesa poderosa. Dice en Génesis 12, verso 3, Bereshit 12, verso 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren que cuando nosotros miramos este pasaje desde el texto hebreo, es muy interesante lo que empezamos a encontrar allí, ¿sí? Desde el texto hebreo dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te desprecien o maldigan, maldeciré. Los sabios notan aquí algo muy importante, y es que cuando dice bendeciré aparece en plural. A los que te maldigan, dice allí, bendeciré en plural a los que te maldigan. Pero cuando dice maldeciré aparece en singular al que te maldiga. Entonces, según algunos comentaristas, entre ellos Rashi, el gran comentarista de la Torá, enseña que muchos pueden unirse para bendecir a Israel, pero basta una sola persona o nación que se levante para maldecirlo, para que el Eterno tome nota de ello. Por eso es tan importante nosotros ver que cuando hay una cabeza en una nación y esa cabeza toma una postura no muy buena y no muy correcta con respecto al pueblo del Todopoderoso, eso de una u otra forma recae sobre aquellos que están debajo de esa persona, ¿sí? Miren, además la palabra hebrea para maldiga es en hebreo mekalel, que significa tratar con desprecio, menospreciar o hacer ligero. No necesariamente esto implica una maldición verbal explícita, pero sí muestra una condición. Y aquí empezamos a ver que hay muchas personas que desprecian al pueblo de Israel o menosprecian o hacen ligero lo que el Señor ha hecho con ellos. Y eso también es una de las formas de maldecir al pueblo. Entonces tenemos que ver que no siempre para maldecir al pueblo es decir palabras fuertes o en contra de ellos, sino también la actitud marca mucho a la persona y puede llegar a ser de una u otra forma una palabra de desprecio o de menospreciar o de mantener o manejar o creer que el pueblo es algo pequeño frente a lo que el Señor quiere. Entonces aquí vemos que cuando se refiere que si solamente Abraham, porque dice en Abraham, vamos a ver qué sucede. En el contexto inmediato, cuando vemos el pasaje, definitivamente sí, la promesa fue Abraham, pero esa promesa se extiende y se extiende a la descendencia física de Abraham, se extiende hacia el pueblo de Israel y finalmente se extiende al Mesías prometido, y ahí entramos todos nosotros, de acuerdo a Gálatas. Podemos ver que ahí estamos entrando todos nosotros cuando aceptamos al Mesías Yeshua como nuestro Mesías y sabemos que Él hace parte de una promesa que viene desde Abraham, y a raíz de eso se tiene una bendición. Entonces el Eterno está declarando que su pacto con Abraham será defendido por él mismo. Y los sabios dicen o enseñan que quien honra a Israel, honra al Dios de Israel, porque Israel fue escogido para ser portador de la Torá y de las promesas divinas. Entonces, cuando nosotros honramos al pueblo de Israel, estamos honrando al Dios de ese pueblo. Y por esa razón, el Eterno genera o muestra sus promesas divinas sobre aquellos que están alrededor. Entonces, en la Torah oral enfatizan muchísimo y repetidamente que el Eterno interviene en la historia cuando las naciones intentan destruir al pueblo del pacto. Cuando las naciones se levantan contra el pueblo, el Eterno se levanta para destruir o para intervenir en la historia y cambiar el dictamen.
A lo largo de la palabra nosotros podemos ver esta realidad. Un ejemplo lo tenemos con Egipto. El faraón oprimía al pueblo de Israel, ¿sí? Y a raíz de la opresión, este pueblo recibe juicios. Otro caso hace parte de la porción de la palabra de esta semana, que es Balac. Balac intenta maldecir a Israel y termina escuchando bendiciones. Amán también es un personaje que encontramos en la palabra, y Amán busca destruir a los judíos y termina siendo juzgado. Entonces aquí estamos viendo eh, una conexión maravillosa, porque desde la perspectiva mesiánica, esta promesa alcanza su máxima expresión en el Mesías Yeshua. Y Pablo describe que las promesas fueron dadas a Abraham y a su simiente, ¿sí? Esto está en Gálatas 3, verso 16, donde nos dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Gálatas 3, verso 16. Por lo tanto, bendecir el propósito del Eterno en Israel y en el Mesías trae bendición. No podemos desligar, ¿sí?, el pueblo de Israel y creer que solo con estar ligados al Mesías Yeshua se recibe la bendición. No, tenemos que estar ligados al pueblo de Israel y bendecir a través del Mesías Yeshua también a su pueblo. Esto es importante porque creo que nos estamos dando cuenta que en nuestros tiempos hay muchos movimientos que aceptan al Mesías Yeshua, ¿cierto? Pero no aceptan al pueblo de Israel. Y el Mesías Yeshua hace parte de esa bendición que viene a través del pueblo y a través de Abraham, como la palabra nos dice. Así que ¿significa que debemos bendecir a Israel para recibir prosperidad? Podría ser una pregunta. Para nosotros recibir prosperidad, ¿debemos bendecir a Israel? Porque muchos enseñan este versículo de esta manera y dicen que exclusivamente esta bendición es económica. Entonces muchos dicen, no, necesitamos bendecir al pueblo de Israel para recibir esa parte de bendición o de prosperidad económica, y no es así. Ahí estamos un poco errados si llegásemos a pensar así, porque bendecir a Abraham implica honrar el pacto del Eterno, implica respetar al pueblo escogido, implica apoyar los propósitos divinos e implica caminar en la fe de Abraham. Entonces estamos viendo que para que ese versículo se haga efectivo en mi vida, yo necesito honrar el pacto del Eterno, y el pacto del Eterno viene del Mesías Yeshua hacia atrás, ¿cierto? En Abraham y en el pueblo, respetar al pueblo escogido. Entonces yo tengo que tener claro que aunque el pueblo no es perfecto y que aunque ellos se equivocan, como muchos de nosotros nos podemos equivocar, debo generar o tener en mi conciencia claridad que ellos también necesitan ser respetados, y debo apoyar los propósitos divinos que el Señor ha hecho a través de su pueblo, y la bendición que Él ha hecho a través de su pueblo ha sido que Él ha cerrado sus ojos para que entre la plenitud de los gentiles, y que en los tiempos postreros o cercanos, con la ayuda del Todopoderoso, Él será el que abra los ojos a su pueblo y revele al Mesías Yeshua a todo su pueblo escogido cuando la plenitud de los gentiles ya haya entrado. Entonces yo debo apoyar los propósitos divinos del Señor y no debo cuestionar en cuanto a esa parte al pueblo, y debo caminar en la fe de Abraham, ese que fue del otro lado, ¿cierto? Abraham, el hebreo, el del otro lado. Así que la bendición principal podemos verla que no es solo dinero, no se limita al dinero, sino es también participar en el plan de redención del mundo. Cuando nosotros participamos en el plan de la redención del mundo, somos partícipes de esa bendición que el Señor dio a través de Abraham.
Entonces aquí estamos viendo que no está solo sesgado a la parte económica, sino que eso tiene otros ingredientes en donde nosotros podemos ser partícipes de ellos, ¿sí? Una enseñanza espiritual para nosotros en este tiempo es que hay un principio que trasciende a Abraham. El Eterno se identifica con aquellos que le pertenecen. Si yo soy consciente que he aceptado al Mesías Yeshua en mi vida y a través del Mesías yo hago parte del olivo natural, entonces me identifico y el Eterno se identifica con aquellos que le pertenecen. Cuando alguien bendice lo que el Eterno ama, se alinea con su corazón. Y eso es importante. El Señor no ha desechado a su pueblo. El Señor no ha desechado a nuestros hermanos. Y cuando nosotros nos alineamos y amamos a lo que el Eterno ama y ha bendecido, nos alineamos con su corazón. Y Yeshua enseñó algo muy parecido. En Mateo 10, versículo 40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y también Mateo 25, versículo 40 dice, cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, por eso, Génesis o Bereshit 12, verso 3, no es solamente una promesa nacional, también revela el carácter del Eterno y Él protege a aquellos con quienes ha establecido ese pacto. Cuando nosotros bendecimos a Israel, al pueblo del pacto o a nuestros hermanos en la fe, no lo hacemos solamente esperando recibir algo a cambio, porque reconocemos la obra del Eterno y deseamos alinearnos con su propósito en la tierra. Entonces eso es muy importante. No podemos decir, vamos a bendecir esperando que Él nos dé algo. No, esa no debe ser la motivación. ¿Sí? Esa no debe ser la motivación. Entonces, cuando vemos bendecir a los que te bendigan, en nuestros tiempos encontramos la importancia de estar en la posición correcta. Y aquí ya vamos a empezar a ahondar un poco en otros temas. Si yo digo que soy parte del pueblo del Señor y esta promesa también es para mí, entonces yo tengo que tener algo muy claro en mi vida y es la importancia de estar en la posición correcta. Y la posición correcta nos habla en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? En todos los ámbitos de nuestra vida. Porque cuando el Eterno le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, no estaba hablando simplemente o no estaba anunciando una recompensa o un castigo. Estaba revelando un principio espiritual eterno. La bendición fluye cuando una persona se alinea con los propósitos del Señor y el conflicto surge cuando se opone a ellos. Y aquí ya nos hace reflexionar en muchas cosas. Hemos pasado un tiempo de elecciones presidenciales y creo que nos hemos dado grandes sorpresas en donde hemos visto con tristeza a veces parte del pueblo del Todopoderoso que apoya ciertos pensamientos, ciertas acciones, ciertas decisiones que no están para nada alineadas con el propósito del Señor, ¿sí? Porque se levantan corazones antisemitas, pensamientos de personas que impulsan a otros a levantar el odio hacia el pueblo, ¿sí? Pero se hacen partícipes y se sienten partícipes de esa bendición, de Bereshit 12:3 o de Génesis 12:3. Y estamos viendo que la bendición fluye cuando una persona se alinea con los propósitos del Eterno y el conflicto surge cuando se opone a ellos. Entonces, estamos viendo que si la línea del Eterno es que va a bendecir a aquellos que están alineados conforme a los propósitos que Él mostró desde los tiempos de Abraham hasta nuestros tiempos, yo no debo salirme de esa línea para no estar en conflictos.
¿sí? Porque me estoy oponiendo a algo que el Señor quiere. Entonces la cuestión no es solamente Israel, sino la posición de mi corazón. Y eso también implica qué tanta bendición o qué no tanta bendición yo puedo recibir. Porque en nuestros días vivimos en una generación donde muchas voces intentan definir lo que es correcto. La cultura, las redes sociales, la política y las ideologías compiten por nuestra atención. Eso es algo que nos invade a todo momento, es algo que nos disparan por todas las redes sociales y por todos los medios de comunicación. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma que en tiempos de Abraham. ¿Dónde estamos posicionados nosotros? De acuerdo a lo que la palabra nos muestra. ¿En dónde yo estoy posicionado? Abraham fue bendecido porque respondió al llamado divino. En Génesis o en Bereshit 12, verso 1 dice, vete de tu tierra. Y Abraham fue bendecido porque él respondió al llamado del Todopoderoso. Así que la bendición vino después de la obediencia. Y los sabios enseñan que Abraham fue llamado a separarse de la influencia de una sociedad idólatra para convertirse en un canal de bendición para las naciones. La verdadera bendición comenzó cuando ocupó el lugar que el Eterno había preparado para él. ¿Cuál lugar tienes tú? Estás ocupando el lugar que el Eterno te ha llamado y estás viendo el resultado de estar en el lugar que es. Porque miren que el principio de la alineación nos lo muestra un rabino muy estudioso, y es el rabino Rafael Hirsch. Y él explica que la bendición en la palabra no es simplemente recibir cosas materiales, es estar en armonía con el propósito para el cual el Eterno nos creó. Cuando nosotros no estamos en la posición correcta, no tenemos esa armonía para el propósito que el Eterno nos creó. Así que desde la perspectiva de Génesis 12:3, podríamos entenderlo de una u otra forma así. Bendeciré a quienes se alineen con mis propósitos manifestado a través de Abraham. Es importante. Si nosotros miramos, ¿cierto? Nuestro foco lo llevamos hasta el padre Abraham, ¿sí? Y yo digo, estoy alineado conforme a los propósitos que el Eterno mostró en Abraham hasta nuestros tiempos con la obra poderosa del Mesías Yeshua, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, bendeciré a quienes se alineen, estoy alineado con los propósitos del Eterno, y entonces empiezo a ver la manifestación de esos propósitos en mi vida a través de una promesa que se le dio a Abraham. Y ahí yo digo, bueno, estoy entonces en el canal correcto, ¿sí? Entonces esto es muy parecido a como nuestros tiempos. Tenemos un teléfono un smartphone, ¿cierto? Un celular. Y vivimos en una torre de apartamentos de X cantidad de apartamentos. Y yo tomo mi teléfono, abro mi red Wi-Fi para buscar mi red Wi-Fi, me salen muchas direcciones Wi-Fi, ¿sí? Y entonces a mí me parece bonito conectarme en el apartamento 101 y yo vivo en el 304. No, está bonito, es que me gusta la red Wi-Fi que tiene esa persona que está allá, el operador que tiene es como más bueno que el que yo tengo. Pues parece ser que nunca se queja de la conexión que tiene, ¿sí? Entonces así estamos nosotros en nuestro tiempo. Muchos tomamos diferentes líneas de Wi-Fi y nos conectamos en diferentes, pero a veces no vemos la de nuestro apartamento que verdaderamente sí puede estar alineada al propósito del Señor. Pero como vemos muchas otras y los otros no se quejan, entonces creemos que está mejor que la nuestra. Y a veces eso nos desenfoca y definitivamente nos desalineamos del propósito que el Eterno tiene. Y resulta y pasa que la nuestra es la mejor, solo que es que ellos tienen puerta de seguridad y cuando cierra la puerta, pues eso queda hermético y nadie escucha nada. Pero no quiere decir que no hayan dentro de esas casas conflictos. Así que la pregunta para nosotros sería, ¿estamos alineados con la verdad o con la opinión popular? Porque hoy en día nos dejamos llevar mucho por la opinión popular, pero estamos alineados con la verdad, conforme a los principios de la palabra. Recuerden que
Si decimos que estudiamos la palabra, pues debemos estar lo más sesgados posibles a la palabra, ¿sí? Y yo debo buscar en la medida de lo posible estar lo más alineado a lo que la palabra me muestra, ¿sí? Entonces, con la voz del Eterno o con la voz de la multitud, ¿cómo estoy ahí yo? Con el reino o con los sistemas de este mundo, ¿cómo me estoy viendo allí? ¿Sí? Balaj y Balán es un ejemplo para nuestra generación. ¿Sí? En la parashá Balaj, en la porción de la palabra Balaj, vemos a Balaam intentando maldecir a Israel. Pero vemos que Balaam termina declarando una frase que hasta el día de hoy se dice en todas las sinagogas del mundo. ¿Sí? Y se muestra en muchos lugares, y está en Números 23, verso 8. ¿Cómo maldeciré al que Dios no maldice? Y aquí hay una enseñanza profunda. Cuando alguien está donde el Eterno quiere que esté, bajo su cobertura y dentro de su voluntad, ninguna palabra humana tiene autoridad final sobre él. Cuando nosotros, hermanos, estamos en el lugar donde Él quiere que estemos, bajo su autoridad y dentro de su voluntad, ninguna palabra humana tiene autoridad final sobre nosotros. Cuando nosotros estamos desalineados, ahí sí tenemos problemas, porque cualquier cosa se puede levantar contra nosotros y, ¿sí? Tenemos grandes situaciones complejas. Entonces hay muchas personas que viven preocupadas por lo que otros dicen, por la crítica, por el rechazo, por la oposición. Pero miren que la palabra nos invita primero a preguntarnos, ¿estoy donde el Eterno me llamó a estar? Esa pregunta deberíamos hacérnosla todos. ¿Estoy donde el Eterno me llamó a estar? Porque el problema no viene cuando nosotros estamos donde Él nos llamó. El problema viene cuando nosotros no estamos en donde Él nos llamó. Como la red Wi-Fi. Me estoy conectando en el apartamento 101 y yo estoy en el 104. Estoy donde no debería estar. Entonces, para que esa bendición que habla el texto de Bereshit se haga viva en mi vida, yo tengo que estar a tono en el Señor. Y ese concepto de a tono me habla de toda la línea de mi vida, en todas las áreas de mi vida. No puedo en unas estar conectado correctamente, ¿sí? Y en otras me desconecto para estar conectado con la red Wi-Fi de mi vecino. No. Pero miren que la escritura nos invita primero a preguntarnos también, ¿dónde estoy donde el Eterno me llamó a estar? Es esa pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿sí? Si la respuesta es sí, la opción de los hombres pierde poder. Si la respuesta estoy donde debo estar, la acción de los hombres pierde poder. Estamos hablando de los hombres del mundo, pero también podemos verlo de los entes espirituales de este mundo, ¿sí? Entonces, miren lo que dice el Mesías Yeshua en Mateo 6, verso 33. Él dice, y habla de este principio. Él dice, buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia. Miren que así, que la prioridad no es perseguir bendiciones. Entonces, yo conozco el pasaje de Bereshit, donde el Señor le dio una bendición, una promesa a Abraham, y donde muchos dicen, yo me pego allá, bendigo al pueblo de Israel, cuando me conviene para que me caiga la bendición, pero cuando no, ay no, estos no me sirven, ¿sí? Pero miren que la prioridad no es perseguir bendiciones, la prioridad es encontrar la posición correcta delante del Rey. Y la bendición es consecuencia de la alineación que yo tengo con el Padre. Entonces, cuando ustedes, hermanos, escuchen y digan, no, esos de allá sí que bendicen al pueblo. Pero después cuando hay circunstancias y situaciones no muy buenas o no muy fáciles, entonces por aquí derecho más rápido me voy, ¿sí? Entonces cuando hay paz, ¡ay, qué felicidad y qué alegría! Bendecir al pueblo porque no hay persecución, no hay algo que me quiera atormentar, ni me quiera causar a mí daño, entonces sí, yo estoy con el pueblo. Pero cuando hay persecución y tú sales a la calle y dicen, uy, cuidado, te ven con algún
símbolo del pueblo porque, uy, no, 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 la persecución, pueden ir detrás de nosotros, nos van a vituperar, nos van a insultar. Ah, entonces, ¿cómo es la cosa? Estoy por un momento y por otro no, o sea, mi corazón está... Si yo veo a alguien que habla no muy bien del pueblo, entonces yo me quedo callado porque siento que voy a tener conflicto, entonces ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi posición? Porque la bendición es consecuencia de la alineación. Miren, un comentario de los sabios de la Torah, ahora ellos enseñan que la bendición divina desciende primero sobre aquello que está conectado con su fuente. Entonces nosotros debemos conectarnos con la fuente. Y una rama separada del árbol no puede recibir savia. Si nosotros decimos que estamos injertados en el pueblo a través del Mesías Yeshua, no podemos de vez en cuando arrancarnos y después volvernos a pegar. No, no, no. Porque una rama separada del árbol no puede recibir savia. De la misma manera, una persona desconectada del propósito divino tiene dificultad para experimentar la plenitud de la bendición. Entonces, esos hermanos que son intermitentes, que parecen bombillitos de los árboles de Navidad, ¿cierto? Que se prenden y se apagan, están así, como esa savia separada, y reciben intermitentemente cosas, y no reciben las cosas a plenitud. ¿Por qué? Porque están por momentos. Así que la pregunta no es cuánto deseamos la bendición, la pregunta es cuánto estamos conectados a la fuente. ¿Cuánto estamos nosotros conectados a la fuente? Nosotros vivimos días de confusión espiritual, moral y emocional en este tiempo. Y muchos de seguro se preguntan por qué hay tanta ansiedad, por qué tanta división, por qué tanta incertidumbre. Y miren que la Torá nos recuerda que la seguridad no proviene de las circunstancias, sino de la posición espiritual de cada uno. Si yo tengo estas cosas, ansiedad, división, incertidumbres, bueno, debo revisar qué tanto estoy yo conectado con la posición espiritual del Señor. ¿Sí? Mire, un ejemplo, Noé. Noé estuvo seguro en el arca. Nunca vio llover. Pero de seguro cuando vio llover, yo creo que eso fue una cosa aterradora. Escuchar truenos y relámpagos y que cayera agua, o como dice la palabra, se abrieron los cielos de arriba y las fuentes de abajo y que empiece a surgir agua por todo lado. Cuando nunca se había visto esto, yo creo que esto fue algo supremamente fuerte. Y Noé estuvo seguro en el arca. Israel estuvo seguro bajo la sangre del cordero en Egipto. Recuerden que el cordero era un dios para los egipcios. Entonces, sacrificar un cordero en Egipto, donde era un dios, regar su sangre, ponerla en los dinteles y entrarse a su casa y decir, bueno, aquí estamos, nosotros lo vemos, hoy en día lo vemos muy tranquilo, pero el pueblo estaba rodeado de muchos egipcios, ¿sí? Ruth, recordemos a Ruth, Ruth estuvo segura al permanecer junto a Noemí. La otra mujer que era parte de la familia de Noemí, tan pronto falleció su esposo o estos esposos, Noemí le dijo, bueno, ya no tengo más hijos, no puedo darles más hijos de acuerdo a la costumbre, entonces ustedes pueden salir y devolverse a su pueblo. Y esta mujer dijo, ah, no, derechito es por acá y hasta luego. Pero Ruth estuvo segura de permanecer junto a Noemí, aún a sabiendas que Noemí ya no tenía ni siquiera esposo para decir, pueda que tenga un bebé y yo pueda esperar unos 20 años a ver si él se quiere casar conmigo. No, los discípulos del Mesías estuvieron seguros siguiendo al Mesías Yeshua, aun y cuando se levantaba todo el mundo, y de seguro que en los tiempos del Mesías muchos le dijeron, este no es el Mesías. Otros hasta asustados dirían, necesitamos, como nos dice allí la palabra, cortarle la vida porque es que nos está haciendo aquí un gran problema con los romanos. ¿Sí? Miren entonces que la protección estaba relacionada con la posición. ¿Qué posición tengo yo? Entonces, si yo quiero que esa palabra
y ese versículo que a veces decimos así con fervor, ¿cierto? Se haga parte de mi vida, yo necesito mirar qué posición tengo. Y creo que en estos tiempos y en los tiempos venideros, sí que vamos a tener muy marcado todos los creyentes qué posición vamos a tener. ¿Sí? La palabra dice que tu decir sea sí o decir no. ¿Eres frío o eres caliente? Pero nunca tibio. Y nos damos cuenta que hay creyentes tibios. Cuando convienen estoy de un lado y cuando no convienen estoy del otro. ¿Sí? Momentáneamente depende mi conveniencia, entonces yo me ajusto a lo que necesito. Y no, necesitamos tener una posición marcada. Miren que quizás la enseñanza más profunda de Génesis 12:3 para nuestras generaciones sea que la bendición no depende tanto de lo que tenemos, sino de dónde estamos nosotros parados. Hemos visto y hemos creído que la bendición radica en qué tanto tengo yo. El que más tiene es más bendecido. Ese hermano es bendecido porque es que tiene tremenda casa. Tremendos automóviles tiene. Hoy en día, ¿no? Ese hombre sí que tiene una mujer, pero usted la viera. Qué mujer tan simpática, ¿cierto? Entonces creemos que la bendición depende de qué tanto tenemos. Y no es así. La bendición depende es de en dónde estamos nosotros parados. En dónde estamos nosotros situados. Miren que cuando Abraham salió de Ur, de los caldeos, no tenía una tierra, no tenía un ejército ni una nación. Él salió creyéndole al Señor. Él solo tenía una palabra del Eterno, pero estaba en el lugar correcto. Una palabra tuya bastará para sanarme, ¿cierto? Una palabra tuya bastará para sanar. Y una persona que está en el lugar correcto delante del Eterno posee más seguridad que alguien que tiene todos los recursos del mundo, pero está fuera de su voluntad. Usted puede analizar eso, hermano, en alrededor. Cuando una persona está en el lugar correcto del Eterno, pueda que no tenga todas las comodidades, pueda que hayan cosas que le hagan falta en su vida, ¿sí? Pero tiene esa seguridad en el Todopoderoso, él ya tiene absolutamente todo. Pero hay otros que tienen todo físicamente, ¿sí? Y están fuera de la voluntad del Eterno y están solo con los recursos del mundo y están fuera de su voluntad y no tienen absolutamente nada. Por eso, antes de pedir bendición, conviene hacer la oración de David. La oración de David es el Salmo 139, verso 23 y 24. Y dice, examíname, oh Eterno, y conoce mi corazón y guíame en el camino eterno. Examíname. Lo que yo estoy pidiendo, te pido que me examines. Tú conoces mi corazón y guíame por el camino eterno. A pesar de que yo te esté pidiendo esto, que yo no me desvíe del camino eterno. Porque la mayor bendición no es que el Eterno respalde nuestros planes, sino que es que nosotros ocupemos el lugar donde Él ya decidió derramar su favor. Si nosotros estamos situados en el lugar correcto, seremos, como dice la palabra, como árboles frondosos, junto a corrientes de agua viva, que siempre dan fruto y muchos llegan y hasta toman de él. Entonces, así podemos nosotros ver que esa bendición de Génesis 12, verso 3, implica mucho de parte de nosotros y implica mucho que nosotros tenemos que estar bien posicionados, no solo frente al Todopoderoso, sino frente a su pueblo, frente a los propósitos del Señor y eso implica todos los ámbitos de nuestra vida. En este tiempo, en donde se quiere dividir tanto a la persona, y en donde se quiere llevar a ciertos o a grandes extremos, nosotros debemos buscar el extremo del Señor. Ese que nos sitúa y no nos saca ni nos desalinea por completo del propósito que Él tiene en nuestras vidas. Y es algo que tenemos que trabajar mucho de nosotros para no dejarnos desvirtuar en nuestros tiempos conforme a lo que la palabra nos muestra y salirnos de los propósitos del Señor creyendo que estamos haciendo bien y otros tantos creyendo que están recibiendo la bendición como a veces la dicen aquí en este pasaje.
Así que el Señor nos ayude, que el Eterno nos ayude y que el Señor nos rodee a todos nosotros de buenas cabezas, porque basta uno solo para recibir a veces lo no tan bueno el resto de personas que puede estar debajo de esta cabeza que no esté bien situada con el Señor.